Buenas noches y bienvenidos como cada sábado a Los Reporteros. Esta semana se han abierto las puertas a la salida de la polémica LOMCE, la ley de mejora de la calidad educativa que fue aprobada solo con los votos del Partido Popular podría tener los días contados. 6 meses se han dado de plazo los partidos mayoritarios para encontrar una alternativa y alcanzar un pacto de Estado en educación. Una noticia acogida con satisfacción por la comunidad educativa que ha visto cómo se ha dado carpetazo definitivo a las controvertidas reválidas. Sí, 182. No, 143. Han pasado 3 años justos desde que la llamada Ley Wert se aprobase con el aplauso de la mayoría absoluta del Partido Popular. No ha habido ninguna ley en España que haya contado con tanto diálogo con los interesados. Habían dejado atrás 2 huelgas generales en educación, cientos de manifestaciones en contra y a toda la oposición que advirtió que la tumbaría cuando las cosas cambiaran. Eventualmente conducir a una revisión del calendario de aplicación. Y han cambiado. La suspensión de las evaluaciones finales de la ESO y del bachillerato. Esta semana, un acuerdo entre Gobierno y comunidades autónomas anunciaba la retirada de las reválidas y la vuelta a la selectividad. La cuenta atrás para la LOMCE ya ha comenzado. Andalucía, 12 del mediodía. Noticias. El Sindicato de Estudiantes ha convocado hoy la segunda jornada de huelga en un mes en contra de la reforma educativa. Chema Suárez. Un grupo de estudiantes de distintos niveles, desde secundaria, bachillerato hasta universidad, y van a comenzar a corear consignas en contra de la LOMCE, que parece que está paralizada, aunque el gobierno en sí no genera mucha credulidad entre los estudiantes, que se muestran desconcertados. No tenemos mucha esperanza porque se va a decidir por un gobierno que no representa a la mayoría de los que estamos aquí. Estamos en contra de la LOMCE, que va a suponer la privatización también, la segregación de alumnas. Nos venden un modelo totalmente individualista, un modelo basado en la competitividad, donde tu nota tiene que ser siempre superior a la de otra persona. Son tan torpes que gastan una mínima parte del dinero que realmente deberían de gastar en formarnos para que nos vayamos a otros sitios a desarrollarnos como experiencia laboral o como personas profesionales. Incluso otra vez este año, en tercero de la ESO, ya me hacen decidir si quiero cursar letras o ciencias. Yo con 14 años no sé lo que quiero estudiar. Va a suponer otra vez lo mismo. Carmen cursa segundo de medicina y es una de las portavoces del Movimiento de Acción Estudiantil. No es una estudiante que pasaba por allí, obtuvo un 12,8 sobre 14, por si alguien piensa que la protesta es incompatible con los libros. Habla en femenino porque dice que la igualdad se manifiesta también en el lenguaje y se queja porque se hacen leyes de educación sin contar con ellos. Perdemos un poco cuál es el concepto real de educación, entonces claro que no se ha tenido en cuenta ni las necesidades de los estudiantes, ni de los profesores, ni de las obreras que componen la universidad, nada. A mí nunca me han preguntado, yo soy un docente y hablo como representante de los docentes. Es decir, que estamos a pie de obra, que conocemos las necesidades día a día, las carencias, las virtudes. Nunca nos preguntan. Paco, maestro por vocación y devoción, imparte filosofía, cultura emprendedora y oratoria. Sí, oratoria. Cree que hay materias que forman y educan en valores y que se quedan atrás porque hay quien ha decidido que no sirven para nada. Y todo lo que puede aportar la filosofía, que son muchas cosas, de ver el mundo, de aprender, de plantearnos cuestiones y demás, pues te la puede hacer siempre y cuando tú conozcas pues de qué va la filosofía. Mercedes, ¿por qué crees tú que es importante la filosofía? ¿Por qué debemos de estudiar filosofía? Estamos acostumbrados a que nos den las cosas ya hechas y no nos paramos a pensar en ello. Me parece que deberíamos pararnos a plantear por nosotros mismos y encontrar la respuesta. Las filosofías para pensar y plantearnos si es cierto, buscar nuestras propias respuestas, buscar la realidad. La libertad que nos hace el saber pensar y el plantearnos las cosas por qué son. Las polémicas reválidas pasan a la historia. El Gobierno y las comunidades han certificado esta tarde, en un acuerdo sin precedentes, la defunción de estas pruebas tal y
como las desarrollaba la LOMCE. Nos parecía que en estos momentos dar una señal política clara, eliminar tensión, dar tranquilidad a las familias era el buen camino. Yo lo pasé el año pasado con mi hijo que hizo la de sexto, la teórica de sexto, y la angustia que ellos tenían desde el principio de curso es la misma angustia que yo he visto este año en los niños de cuarto de la ESO, en los niños de segundo de bachillerato, no saber qué es lo que venía para su futuro, ¿no? María José, madre de un niño y una niña en primaria y en secundaria. Es psicóloga. Dice que hay mucha presión sobre los chicos para que maduren pronto, para que tomen decisiones que quizás no sepan todavía. Cuando llegamos a septiembre no teníamos claro nada. Antonio, estudiante de segundo de bachillerato, quiere estudiar periodismo. Chiquillo, no sabes lo que dices. No se fía de nada porque llevan meses de vaivenes, cambiándoles optativas, modificando contenidos, y el tiempo para ellos es fundamental. Hay una incertidumbre total y realmente esto no nos ayuda para nada en cuanto a tomar la decisión de qué carrera queremos elegir. La solución ha llegado tarde. Vicente, rector de la Universidad Pablo de Olavide, catedrático de Derecho Procesal. Como estudiante vivió las intensas protestas por los estatutos de la Universidad de Sevilla a mediados de los 80. Ahora, desde el despacho no pierde la capacidad crítica, aunque desde ahí no se aplique tanto romanticismo. El trabajo que hay que hacer para preparar un examen como la selectividad, para facilitar el acceso a los estudios universitarios, es muy complejo. Entonces vamos tarde, se llegará, pero va a ser un esfuerzo tremendo. No hay reválida. Bueno, pues ahora lo que volvemos otra vez es a la selectividad, es decir, los distritos universitarios tradicionales van a plantear ese examen que no sirve para titulación, sino que sirve para, de alguna forma, acceder a la universidad. Y entonces, profesor, ¿de qué asignatura nos tenemos que examinar en segundo? Hay 6 asignaturas que darían hasta un 14 puntos. Por una parte tenemos las troncales, Historia de España, la lengua extranjera, las matemáticas en función de si son de ciencia, aplicadas a las ciencias sociales o las que son puramente de ciencias experimentales, y finalmente la lengua española. Más 2 que serían de las específicas. La LOMCE, el desarrollo de la LOMCE hubiera llevado a que las universidades que hubieran querido hacerlo así son las que seleccionan a los estudiantes. Es un cambio de filosofía muy importante. Yo creo que ha sido un logro de toda la sociedad y más especialmente de la comunidad educativa. Otro Paco, en los últimos 6 años, presidente de la CODAPA. Este fin de semana ha acabado su etapa como representante de Andalucía. Ha recorrido más de 8.000 kilómetros en esta labor de portavoz, en la que dice haber aprendido mucho. Fontanero de profesión, a estas alturas, ha decidido ir a la universidad. Que era una ley que es igualitaria, que no buscaba la equidad dentro de la educación, sacaba del sistema educativo a los niños con menos capacidades. Por tanto, la educación deja de ser lo importante de la educación, que es que todos y todas puedan tener el mismo éxito en la vida. La retirada de las reválidas supone en la práctica una modificación sustancial de la LOMCE, pero no su derogación, al menos de momento. El jueves en el Congreso se creaba una subcomisión para iniciar el camino que deberá concluir en un pacto de Estado social y político por la educación. No se debe hacer un pacto educativo a la carrera. Yo creo que no hay que ponerle fecha tope a ese pacto, porque ya estamos empezando a poner líneas rojas. Si queremos construir un pacto de Estado en el que creamos en ese pacto, las cosas hay que creer en ellas, por supuesto, nos tenemos que ver reflejados. Se nos debería por lo menos consultar antes de aplicar cualquier ley o cualquier reforma, ya que somos los primeros afectados, por preguntarnos qué demandas tenemos. Y también pedir que este talante, digamos, negociador o escuchador que desarrolla el gobierno y que hay que agradecer, pues se extienda también a la educación superior. 8.200.000 alumnos, 780.000 docentes en toda España, millones de familias esperan que ahora sí pueda llegarse a un consenso en materia educativa. Los pasos han comenzado a darse esta semana y no han sido menores. Incluso se han dado un plazo, 6 meses. Pero que nadie se llame a engaño. Fácil no va a ser.
Tarea complicada sin duda en la que parece que hay disposición política para llegar a un acuerdo a medio plazo. Miramos ahora a Cuba en una semana de homenajes a Fidel Castro que concluyen mañana con la exhumación de sus restos en Santiago de Cuba. Sus cenizas recorren la ruta inversa a la que le llevó al poder en 1959. El adiós al padre de la Revolución cubana ha puesto de relieve su figura política, personal y su trascendencia en la historia. Hubo muchas luces y también muchas sombras, contradicciones a las que no son ajenos los cubanos que viven en Andalucía. Hemos estado con ellos y esto es lo que nos han contado. Para mí siempre será eterno, es la luz que está de frente para nosotros y no lo defraudaremos. Luchó porque todos los cubanos tuvieran los mismos derechos. Sigue todo igual porque él nos preparó para eso. Yo vine hoy a la iglesia por el alma de Fidel, porque fue el hombre que nos enseñó todo lo que sabemos. Abrazar muy fuerte en esta partida hacia la inmortalidad a nuestro padre mayor. Emoción y tristeza al mismo tiempo, saber que se nos fue un gran hombre, pero bueno, quedaron sus ideales. Fidel no ha muerto, para nosotros hoy Fidel se ha multiplicado en cada cubano y sobre todo en los niños. Hemos recibido cientos de llamadas, cientos de mensajes de condolencia. La reacción ha sido impresionante. Aquí tenemos un mensaje incluso en ruso, que yo se los puedo traducir. Dice que siente un gran dolor y que además la lucha continúa. Aquí hay un mensaje, por ejemplo, de una cubana. Muchos hoy celebran tu muerte. Yo no. A mí me enseñaste a amar. Yo no albergo odio en mi corazón. No salí huyendo de Cuba, como dicen algunos. Nunca tuve ningún problema político ni ideológico. Solo salí a vivir mi vida. Nací y crecí en la revolución, esa que me dio una educación de élite y calidad y una sanidad gratuita. Descansa en paz, querido Fidel. El consulado de Cuba en Andalucía está de luto. Mensajes para recordar la figura de Fidel Castro. Nos cuentan que las relaciones de cooperación y comercio con nuestra comunidad han sido siempre estrechas. Un dato: en los últimos 5 años, las exportaciones andaluzas con la isla han crecido un 41%. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, nos ha enviado, fue uno de los primeros mensajes que recibimos de condolencia por la pérdida de Fidel, un mensaje muy bonito y además muy respetuoso. Hemos recibido de más de 70 alcaldes de Andalucía, hemos recibido también condolencias de muchos empresarios. Nosotros tenemos muchas relaciones con los empresarios andaluces. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Cuando alguien se marcha, es momento de hablar sobre él, pero definir a Castro es tarea condenada al fracaso. Se le llamó padre, héroe, líder y también dictador. Se estima que unos 9.000 cubanos residen entre Andalucía y Extremadura, empresarios, deportistas y artistas que ahora lo recuerdan con sentimientos y posturas encontrados. Mi país antes de Fidel era el casino de los yanquis, era el país del juego, de las prostitutas, del tabaco, del ron, de la fiesta, a pesar del hambre que había. Y después de Fidel, Fidel, ¿qué significó para nosotros? Dignidad. Yo nací en el año 60, una década que fue muy dura para Cuba porque fue la crisis de los misiles, fue el ataque a Playa de Girón, o sea, fue una década muy difícil. Y los que nacimos bajo esas condiciones creamos un sentimiento hacia Cuba muy fuerte, sobre todo por defender el ideario que teníamos, por defender la tierra, la patria como tal, y bueno, indiscutiblemente, él fue un precursor de eso. Él se alzó por luchar contra la injusticia social. Le agradezco mucho a Fidel el haberme dado los estudios, el haberme hecho una persona, ¿entiendes? Porque quién sabe, a lo mejor en tiempos atrás hubiese sido, no sé, un barrendero, estuviese limpiando botas. Quién sabe, en el año 59, antes del año 59, los negros no tenían muchas oportunidades. Pienso que la Revolución Cubana en sus inicios fue muy positiva y tenía unos principios ideales bastante buenos. Se construyeron muchos hospitales, ¿cierto? Muchas universidades. Luego se centralizó el poder en su persona o en su cúpula, ¿no? Y empezaron a eliminar libertades. Y legalizó todo partido político que no fuera Partido Comunista, no sé, o cualquier oposición. En Cuba nadie mata para comer porque no hay hambre. Cuba es el único país del mundo
que ha desarrollado la vacuna contra el cáncer del pulmón. Es el único país del mundo que tiene un tratamiento contra el cáncer de la piel. Es el único primer país del mundo que eliminó la transmisión del SIDA al feto. Esa es Cuba, no es otra cosa. Esa es la Cuba del dictador, como dice en la prensa. Para muchos cubanos, sobre todo cuando éramos niños, la figura de Fidel Castro, sobre todo los adultos, nos decían que era como un padre o como un tío que nos cuidaba, porque eso yo lo viví. Pero a medida que la gente va creciendo, pues se va dando cuenta de muchas cosas que se decían que luego no eran, como por ejemplo que Cuba era para todos, cuando en realidad al principio los cubanos no podían ir, por ejemplo, a un hotel, ni relacionarse con turistas, ni comprar con el dólar. En 2003, Fidel Castro acepta grabar con Oliver Stone este documental, una entrevista que ilustra de las luces y sombras de un líder paternalista, pero implacable. Incluso mantiene esta sorprendente charla con 8 detenidos por secuestrar un avión para escapar de la isla. Comprende sus motivos, dice, pero les pregunta: ¿qué se le ocurre a ustedes que habría que hacer para evitar esa ola que puede costar muchas vidas y puede costar incluso una guerra? Acabar ya eso de raíz completo, ya eliminar lo que es todos los sistemas que quieran salir, cualquier tipo de salida o algo de eso, de raíz completo. Fueron condenados a 30 años de cárcel, un castigo que ellos mismos propusieron. Ya hemos pedido la lista de los presos políticos y nadie ha sido capaz de entregarnos una lista de presos políticos. En Cuba son presos contrarrevolucionarios. En Cuba son presos que han hecho, en primer lugar, son delincuentes comunes. Son delincuentes comunes que tienen antecedentes de delitos comunes. Y si están presos es porque han organizado para desestabilización social. Y nosotros eso no lo vamos a permitir. Como no se permite en ningún país del mundo. Con un único partido como el Partido Comunista, pues todo el que estuviera en contra, digamos que tenía una cruz hecha. Una cruz como la que ha marcado el destino de Yarelis. Acaba de pedir asilo político en Andalucía, tras enfrentarse a un miembro del gobierno cubano que cometió un delito contra uno de sus hijos. Asegura que es víctima de un permanente acoso. Me pone muy triste esto. Me ha tocado pasar y sufrir por muchos momentos difíciles en los cuales no se los deseo a nadie, porque esto para mí, discúlpeme, esto para mí ha sido fuerte, porque nadie quisiera ponerse en el lugar de lo que pasé por reclamar algo que por derecho me tocaba y negociaron conmigo. Me destruyeron la vida mía y de mis 2 hijos, eran las llamadas, el acoso, las vigilancias. Curiosamente, Yarelis estuvo a punto de morir a los 5 años cuando un atentado de la Resistencia en 1981 envenenó la comida de los niños con quien vivía en la casa hogar. Es, según su relato, víctima de las contradicciones de su país. Fidel ha sido una persona muy inteligente para algunas cosas, pero pienso como cubana de que no supo, de alguna manera, el mandato no lo llegó bien. Por ejemplo, me tocó en mi caso, embarazada de mi hija, que si almorzaba agua con azúcar, tenía que comerme una cola en salsa, o no tener pasta ni jabón para bañarse. Cuando llegas a un extremo así y tú ves que tu pueblo está sufriendo, me parece a mí, mi punto de vista, lo más indicado es negociar. Si Fidel condenó o salvó a Cuba, será algo que a partir de ahora su gente debe descubrir y la historia recoger. Estoy preparado para la muerte. 100%. Y tengo mucha confianza en el futuro. Aunque el futuro no pertenece a nadie. Tras despedir al comandante, sus gentes cantan hoy a la esperanza de una Cuba próspera y libre. Cuando lo cierras parece que va cayendo la tarde.
Termina una era y se abre otra etapa llena de incógnitas para Cuba, de cuyo futuro estaremos muy pendientes. Y ahora lo inmediato es la semana de puentes que nos espera. Clave además para el turismo en Andalucía y en especial para la estación de esquí de Sierra Nevada, que ya ha abierto sus puertas con mejores perspectivas incluso de lo previsto. Hay ya 70 kilómetros de pistas abiertos y podrían aumentar en estos días. La estación es uno de los motores del turismo de invierno y referente internacional en lo deportivo. Todo está preparado en Sierra Nevada, todo para una gran temporada. Con los primeros fríos de noviembre, en la estación de esquí de Sierra Nevada comenzaron a mirar al cielo. Las pistas, cerradas desde la pasada primavera, vuelven a tener vida. Detrás quedan muchas horas de trabajo para que todo esté a punto en las cumbres. Somos pisteles, estamos protegiendo básicamente todos los obstáculos porque son artificiales, que no son naturales, pilonas, postes, y se protegen a principio de temporada, ya para toda la temporada. En verano los retiramos y los guardamos en el almacén ya hasta el próximo invierno. Y todos los años la misma tarea. Miguel es parte del equipo que trabaja en las pistas de Sierra Nevada, la estación de esquí situada más al sur de Europa. Nos encontramos en Borreguiles, a 2.700 metros de altitud. Este de alguna manera es el centro neurálgico del área esquiable de Sierra Nevada. Precisamente la altitud de Sierra Nevada hace que una estación tan al sur pueda funcionar. Si no estuviéramos tan altos sería complicado que hubiera nieve en una montaña tan meridional como esta. Las primeras nieves se consolidan con la ayuda de 350 cañones de producción artificial. En esta estación o en cualquier estación del mundo, la nieve producida ya es indispensable. O sea, no hay ninguna estación del mundo que se pueda permitir el lujo de no tener nieve producida. Porque la temporada todo el mundo la quiere abrir cuando comienza el invierno, lo antes posible, y luego lo quiere alargar lo máximo posible. Estamos trabajando en varias zonas, pisando, porque esta nieve necesitamos compactarla lo antes posible, ¿no? Para mí es el trabajo más bonito que hay en una estación. Hace 34 años que Antonio trabaja aquí. Maneja una de las máquinas pisanieve. Con ellas preparan los más de 100 kilómetros de superficie esquiable que puede llegar a tener Sierra Nevada en su mejor momento. El arranque de una estación, pues la gente se cree que darle a un botón, los remontes empiezan a andar, y la verdad es que es una gran máquina con muchos pequeños engranajes que tienen que estar perfectamente coordinados para que a la hora de la apertura esté todo al 100% y todo a su hora y todo perfecto. En temporada, Sierra Nevada no duerme. Las máquinas trabajan de noche cuando las pistas se cierran al público y las inclemencias del tiempo son más extremas. La estación, por la altitud y la proximidad al mar, tenemos un enemigo que es el hielo, y bueno, cuando hay hielo y tenemos que acceder y para preparar las zonas para los clientes se pasa un poco mal. Yo soy de Suiza, en la parte alemana, de Winterthur, y llevo aquí en Sierra Nevada desde el año 93. Yo soy ingeniero industrial. En una estación de esquí la gente no lo ve, pero hay un trabajo muy técnico, o sea, se necesita técnicos y electricistas, mecánicos, gente que entiende de hidráulica, de motores, porque al final eso es una industria aquí. Los cañones que hay aquí arriba y abajo de la alfombra, ¿esos se van a quitar o se le ponen colchones? Torre de control para Seco, buenos días. Sí, adelante. En el centro de control se coordina toda la estación. Aquí se controla desde la meteorología hasta las cámaras situadas en las pistas. Desde aquí lo que hacemos es recibir la información de todos los departamentos y desde aquí se distribuye a quien vaya siendo necesario. Tenemos distintas cámaras ubicadas por las zonas de la estación, donde a tiempo real estamos viendo la situación. Y aquí, por ejemplo, en esta pantalla tendríamos los remontes que están funcionando ahora mismo y los que le están haciendo pruebas. Ahora mismo estamos procediendo a sacar las cabinas a la línea porque todos los días tenemos que coger y guardarlas. Normalmente
En otras estaciones de esquí no ocurre este problema, pero aquí sí lo tenemos con el hielo. Entonces la guardamos todos los días por la tarde y por la mañana volvemos a sacarla a la línea y funcionamos al público. Manuel y sus compañeros han aprovechado los meses de verano para revisar todas las líneas de remonte. En verano estamos normalmente unos 50 personas y en invierno ya estamos unos 140 por ahí, dependiendo de los remontes que se vayan abriendo. Según se van abriendo, pues van incorporándose compañeros. Buenos días. Son la plantilla de Cetursa, empresa pública participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, que gestiona la estación. De que nieve o no, dependen los contratos de muchos trabajadores. Cuando Sierra Nevada tiene sus 21 remontes abiertos y todas las pistas operativas, puede llegar a emplear a más de 500 personas. Bueno, este remonte traslada a unos 2.400 personas a la hora. Y desde que se abre prácticamente a las 9 hasta que se cierra por la tarde está siempre a tope. Es de 4 plazas y ya está listo para meterle la llave y arrancar. Ya está terminado de todas las pruebas que se le hacen durante el verano. En una buena temporada Sierra Nevada llega a reunir en torno a 850.000, 900.000 esquiadores y algo más de 100.000 visitantes que vienen a usar algún tipo de instalación pero sin esquiar. Normalmente una muy buena temporada. La estación suele superar el 1.000.000 de clientes, en su mayoría procedentes del mercado nacional, pero cada vez más pujante el esquiador británico y el portugués, que ha sido siempre muy fiel a Sierra Nevada. Para atender a todos esos clientes, los almacenes del restaurante Borreguiles llevan varios meses haciendo acopio. Los alimentos no perecederos llegaron en tráilers antes de las primeras nevadas y en cocina se preparan para recibir a los visitantes de este primer puente de la temporada. En el restaurante Borreguiles trabajamos unos 10, van aumentando progresivamente, pero unos 16 personas en cocina y 30 y algo, 35 por ahí en total del restaurante. Y aquí podemos llegar a dar pues 1.000 y pico de personas de comer. Sábado bueno, más de 1.000 personas. Restaurantes, tiendas, hoteles. En el núcleo de Pradollano se concentra la mayor parte de los negocios y servicios de la estación. Según el último estudio de la Universidad de Granada, cerca de 4.000 personas viven directamente del turismo invernal que genera Sierra Nevada. La mayoría de los hoteles empezamos este puente, abrimos con muy buena ocupación, realmente estamos en un 75% y esperamos que al final va a subir hasta el 80, 85, incluso algunos días el 100%. Y el resto de la temporada las previsiones son muy buenas, estamos recibiendo muchísimas reservas, las navidades están prácticamente completas, el mes de febrero también. El nuestro es un negocio de temporada, abrimos el 1 de noviembre, trabajamos todos los días de la semana, entonces al final es una temporada muy larga y muy extensa. Tenemos una plantilla de muchos años ya, que normalmente vienen cada año, a veces tienen trabajos en verano, pero luego cuando tienen la temporada de invierno siempre vienen aquí. Muchos de estos trabajadores han vivido los cambios que han ido situando a Sierra Nevada entre las mejores estaciones de nuestro país. Aquí hubo un gran impulso bestial que fue los mundiales que se hicieron en el 95, que fue el 96 realmente. Ahí fue un cambiazo de la estación bestial, se hicieron nuevos remontes y realmente fue el gran avance que hemos tenido en Sierra Nevada. Esta será también una temporada especial. Granada albergará de nuevo un campeonato mundial en las modalidades de snowboard y freestyle. Vamos a ser la única estación que tenga la posibilidad de haber acogido un campeonato del mundo en la parte alpina y ahora un campeonato del mundo que son de las nuevas disciplinas que ahora mismo están pujando, que son otra forma de entender la nieve. Una vez que termine el Mundial nos vamos a convertir en el parque de nieve más importante de toda Europa, de cualquier estación europea. Vamos a tener una visibilidad en todo el mundo, no solo de la estación, sino también de la ciudad, de la provincia de Granada y lógicamente de Andalucía. Será el evento deportivo más importante que se va a celebrar en Andalucía en 2017 y un atractivo más para los amantes de la nieve.
Con estas espectaculares imágenes nos despedimos por hoy. Les invitamos a pasarse por Sierra Nevada estos días de fiesta para disfrutar de la nieve y del esquí, pero tengan cuidado en la carretera. Nos vemos el sábado que viene a las 9. Gracias por estar ahí. Buenas noches.